Primero, por definición, es un contrato. Por eso está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando hablamos de que un contrato está reconocido en una ley, la doctrina le dice, es un contrato mercantil típico. Cuando un contrato no está reconocido en una ley, es un contrato mercantil atípico, pero es doctrina. Pero cuando nosotros estudiamos la materia fiscal y sabemos que hay principios y valores, que cuando la ley no te defina los conceptos, tú tendrás que utilizar cualquier método de interpretación jurídica reconocido. Y aunque no lo crean, la doctrinal, la jurisprudencial, la regla de carácter administrativo, la miscelánea, por eso lo utilizamos. Y ahorita en la presentación del curso, que es una técnica que debemos cubrir cuando damos cursos presenciales y en línea, pues damas, caballeros, se le llama encuadre, para que ustedes conozcan todo de lo que tengo como obligación compartir con ustedes. Entonces, si nos vamos a definición del fideicomiso, también, aunque ustedes no lo crean, tenemos definición por jurisprudencia, porque a veces la ley te dice, es un contrato donde intervienen tres grandes protagonistas, pero normalmente se dice que es para transmitir propiedad, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de tres protagonistas en un contrato de fideicomiso, normalmente decimos fideicomitente, el que aporta al fideicomiso. Fiduciaria, la que administra el patrimonio aportado. Fideicomisario, el que recibe los beneficios. Pero en mi rancho se dice que del plato a la boca se cae la sopa, porque la materia fiscal te dice, ¿qué crees? Pero te puedes reservar el derecho de readquirir lo que aportas. Y cuando pasa eso, ¿qué crees? Para efectos fiscales no hay enajenación. Entonces, damas, caballeros, por definición, un contrato que a través de lo que ustedes gusten y manden, fideicomitente, transmite propiedad de muebles e inmuebles a la fiduciaria, todo para ser destinado a un fin lícito. Yo creo que no existen fideicomisos para lavar dinero. Tampoco existen fideicomisos que se puedan utilizar como una operación simulada por todas las reglas del juego que establece la ley de instituciones de crédito, la ley de mercado de valores, la ley de inversión extranjera. Si no es un fin lícito, olvídenlo. Es muy común que me digan, es que los bancos se ponen muy exigentes y no nada más son los bancos. Una SOFOM, cuando obviamente tiene la oportunidad de celebrar este contrato de un fideicomiso en garantía, pues tiene que cuidar todas las reglas habidas y por haber. No nada más en la ley de instituciones de crédito, no nada más en la ley de inversión extranjera, sino de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, porque ahí es donde emana que una SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR, entidad no regulada, ER, entidad regulada, pues tienes que cuidar. Entonces, pues siempre va a tener una finalidad. El objetivo puede ser construir y vender. El objetivo puede ser construir y rentar. Pero todo tiene que ser con una finalidad. Te cedo los derechos de uso goce, te cedo derecho y transmito propiedad y que técnicamente todo esté lo mejor señalado en el contrato de fideicomiso. Y es muy común que me digan, oye Miguel Ángel, y aparte de una SOFOM, ¿qué otra institución puede ser fiduciaria? No te preocupes, uniones de crédito, almacenes generales de depósito, casa de bolsa,
Hay muchos fideicomisos que cotizan en bolsa. Entonces, damas, caballeros, vamos viendo que el espectro de la definición, pues es un poquito mayor a lo que es obviamente un resumen que tienen en su materia. Lo que sí es un hecho y no podemos negar que es un contrato, que por materia mercantil la doctrina dice es un contrato típico porque está en una ley, adelante. ¿Para qué está hecho? Para un fin lícito. Y técnicamente la fiduciaria tendrá que cuidar el acuerdo de voluntades entre el fideicomitente y el fideicomisario. Por eso, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de un fideicomiso, por lo que acabo de comentar de la doctrina, por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que dice la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, pues damas, caballeros, la naturaleza jurídica del fideicomiso es un contrato mercantil. Y tan lo dice así que invitamos al Código de Comercio porque también el Código de Comercio lo reconoce. Por eso, todos estos ordenamientos legales, pues brevemente los voy a comentar a continuación. Dentro de los elementos personales que están en cualquier contrato del fideicomiso, hablamos del fideicomitente, el que aporta, fiduciaria, pues la que administra y que muy a menudo fideicomitente solicita. Primer acto, de lo más importante, un comité técnico. ¿Para qué efectos el comité técnico? Pues para que obviamente el comité técnico sea el que le dé instrucciones al fiduciario y que la fiduciaria le reporte al comité técnico. Es otro elemento personal que yo normalmente sugiero y más cuando estamos hablando de fideicomisos empresariales y no empresariales. Si hablamos de un fideicomiso de administración, de un fideicomiso de inversión, quizá no sea tan trascendental el comité técnico, pero es el vínculo directo con la fiduciaria. Fideicomisario, el que va a recibir todo lo que se vaya a generar a través del fideicomiso. A lo mejor alguno de ustedes a título personal, ojalá, y así lo espero, haya hecho un patrimonio. Perdón, voy a tomar un traguito de café. Es que ya frío, la verdad no me gusta. Cuando hablamos obviamente de que tenemos un patrimonio y no queremos obviamente poner en riesgo, porque el testar, el heredar, sabemos que si hay una persona incómoda que no esté de acuerdo con mi voluntad, en materia civil se dice, puede repudiar el testamento. El repudio quiere decir no estoy de acuerdo. Y aunque exista testamento y uno de los conceptos llamado herederos no está de acuerdo con la voluntad de la persona que testó, se va a tener que abrir un juicio sucesorio testamentario. Y en mi práctica profesional, damas, caballeros, todavía el día de hoy tengo un sucesorio testamentario como práctica profesional de 25 años. Ya se metieron no nada más los hijos, que fue el problema, ya se metieron las esposas, ya se metieron los nietos, bueno, hasta por ahí sobrinos que están pidiendo parte de una herencia. Por eso, el fideicomiso es algo muy bonito porque es un acuerdo de voluntades. Y a veces cuando me preguntan, entonces, ¿qué nos recomiendas, Miguel Ángel? Pues mira, el testar es bueno, no deja de dejar algo que pueda servir de base y que creo que lo primero que debes de cuidar es quién va a ser el albacea y que el albacea sepa a lo que se atiene, porque sabemos que en la materia fiscal, pues no deja de ser el representante legal de la sucesión. Pero si en el testamento dices que hay un fideicomiso
el que proceda, pues obviamente se tendrá que abrir, obviamente, el testamento. Se va a decir que hay, obviamente, un contrato de fideicomiso. Y como está con un banco, la ley de instituciones de crédito le dice al señor notario, al juez, excelente, pero este contrato, regulado obviamente por todas las circulares de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que está escrito es lo que yo voy a ejecutar. Y es algo muy parecido cuando hay cuentas de inversión en el banco. ¿Quiénes son los beneficiarios de esas cuentas? El banco le da el dinero a los beneficiarios. Hace a un lado el testamento. Entonces, por eso, a veces también hay otro tipo de contrato de estos fideicomisos que son de usufructo con renta vitalicia. Mientras mi patrimonio me genere una renta, la renta es para mí. Cuando yo muera, entonces, inmueble 1 a tal persona, inmueble 2 a tal persona, inmueble 3 a tal persona. Y la fiduciaria tendrá que cumplir la finalidad del famoso fideicomiso. ¿Cuál es la finalidad? Transmitir propiedad. ¿Cuál fue el objetivo? Pues que mientras yo viva, es un fin lícito rentar, que el fideicomiso me dé a mí los beneficios del arrendamiento. Por eso, no es malo decirlo. Hay muchos contratos de fideicomiso que el fideicomitente es el fideicomisario y es totalmente válido. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de fideicomisos traslativos de dominio, pues sabemos que los que aportan, obviamente, es el fideicomitente, la fiduciaria es que vean que el objetivo y la finalidad se cumpla y el fideicomisario reciba lo que le corresponda, siempre y cuando el objetivo y finalidad del fideicomiso sea un fin lícito. Por eso, facultades de la fiduciaria. La fiduciaria tiene su principal facultad. Puede ser banco, puede ser unión de crédito, almacén de depósito, casa de bolsas, SOFOP y anexas, porque todavía hay más. Siempre se debe generar un contrato de fideicomiso a través de un delegado fiduciario. Nosotros vamos a ir con un banco y le decimos, queremos hacer este fideicomiso. Perfecto. Pues, ¿qué crees? Mi delegado fiduciario es Miguel Ángel Díaz, poder que acredito con el instrumento notarial número tal, ante la fe del licenciado tal, notario público tal, de todo el rollo. Es algo de las facultades de una fiduciaria. Obviamente designar delegados fiduciarios. Sabemos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. He estado involucrado en fideicomisos en Oaxaca, en Chiapas. Último fideicomiso que me invitaron es allá por Chetumal, con todo el desarrollo que está haciendo, obviamente, impresionante inmobiliario. Y damas, caballeros, en muchos municipios de entidades federativas no existen delegados fiduciarios. Nos tenemos que acercar a la entidad federativa que tenga los delegados fiduciarios. Eso nos pasó en Oaxaca con un banco. No todos los bancos tienen ese problema. Sabemos que los bancos grandes tienen mayor presencia en toda la República, pero nos tuvimos obviamente que acercar a Puebla con los delegados fiduciarios de este banco. Entonces, damas, caballeros, de lo más importante en un contrato de fideicomiso, ¿quién es el delegado fiduciario? ¿De acuerdo? La naturaleza jurídica. Ya sabemos que por definición, por Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por Código de Comercio, es un contrato mercantil. Sin embargo, la materia fiscal, que es la que pone el desorden cuando dice que son no empresariales, sabemos que pueden constituir bienes y derechos, materia de un fideicomiso que no es un acto mercantil.
Por eso la materia fiscal, aunque ustedes no lo crean, y hoy lo vamos a conocer, regla miscelánea reconoce los fideicomisos no empresariales. ¿De acuerdo? Porque todos los fines que persigue la operación es otorgar el uso goce temporal del bien inmueble por 20 años, que yo dije hipotéticamente que dura el fideicomiso. Y yo no dudo que muchos de ustedes conocen alguna plaza comercial. Aquí en Ciudad de México tenemos de todo tipo de plaza comercial. Grandotas, medianas, chiquitas, para fifí, para todo el público común y corriente como un servidor. No es cierto, corriente no. Para, obviamente, los mortales, porque hay plazas muy fifí con, obviamente, tiendas de diseñador. Existen. Pues sí, pero ¿cuál es la finalidad? Pues ahorita por 20 años te voy a rentar. Y obviamente yo a la fiduciaria le solicito que una empresa administre el centro comercial. Aunque no lo crean, muchas plazas comerciales en este gran país, porque no nada más, obviamente mi práctica profesional se circunscribe aquí a la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Pues damas, caballeros, es parte, obviamente, de cumplir la encomienda de un acto constitutivo. Por eso, muy a menudo nos quedamos sorprendidos cuando le decimos al cliente, contribuyente, amigo, que podemos elevar a escritura pública este contrato. Y hoy, obviamente, no nada más los notarios lo hacen. También podemos acudir a un corredor público porque es un acto de comercio. Y vale la pena recordar pues la reforma que data de 2014, donde la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las facultades y la fe pública en actos de comercio, obviamente al corredor público. Por eso podemos hablar de fideicomisos que normalmente se le asigna un número porque es la regla de la ley de instituciones de crédito, porque cada fideicomiso tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y se le asigna un RFC. Y ustedes pueden ver una constancia de situación fiscal como nombre propio, fideicomiso 123 diagonal 22, es hipotético, normalmente son números, y obviamente naturaleza jurídica sin naturaleza jurídica, porque obviamente al que cuidan, pues va a ser a la fiduciaria. Por eso el acto constitutivo como contrato resulta de suma trascendencia para todos los efectos fiscales. Como facultad de la fiduciaria, acepto la propiedad, aunque la materia fiscal te diga que te puede ser reservar el derecho de readquirirla. Tengo la titularidad, pues claro, porque yo sé que lo que tú me aportaste al fideicomiso, te reservaste el derecho, que es totalmente válido, y tengo la titularidad, pero no tengo la propiedad. Cuando hablamos, obviamente, de una estrategia fiscal, que es el módulo 3 de este seminario, herramientas de integración fiscal financiera, es para que cuando iniciamos el fideicomiso, pues no nos descapitalicemos pagando impuestos, porque lo que se aporta a un fideicomiso es enajenación, pues hay que pagar impuestos. Discúlpenme, pero no. Yo le puedo transmitir la titularidad, pero no la propiedad porque me reservo el derecho. Entonces, esa facultad tiene la fiduciaria. Acéptame que te lo voy a transmitir, pero en el contrato va a estar la cláusula 28ª que va a decir que me reservo el derecho de readquirir y es algo de lo más común, obviamente en un contrato. Si nosotros hablamos de obligaciones de la fiduciaria, técnicamente su principal función es administrar, es cuidar los bienes que se aportaron al fideicomiso. Pero como obligación,
pues tiene que elaborar un contrato. Y aquí sí, bellas damas y caballeros que hoy me hacen el favor de acompañar en el curso. Si alguna persona que obviamente sabe del tema les diga, yo te hago el contrato, te cobro 100 pesos, no le crean. Porque al fin y al cabo, cada institución de crédito, y ahora sí que intermedio financiero no bancario como la SOFOM, pues tienen sus propias reglas del juego. Por no decir, tienen su machote. Se oye feo el machote, pero sabemos que tienen ya el contrato del fideicomiso, según sea el caso, en un modelo. Y te establecen, obviamente, ellos, pues sus reglas del juego. Por eso, la obligación de la fiduciaria, para el que tenga la oportunidad del día de mañana leer un contrato, se va a encontrar que se curan en salud desde las disposiciones aplicables a ellos. Y de acuerdo a la circular número 1 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores del año 2005, ¿quién va a saber eso? Pues sí, son obligaciones de la fiduciaria. Pero por eso, si alguien llega y le dice, yo te vendo el contrato de fideicomiso y te garantizo que la fiduciaria te lo va a aceptar, no le crean. Yo creo que lo más honesto es decir, yo te asesoro para lo que tengamos que aportarle a la fiduciaria, porque todo el acto jurídico está en base a diferentes disposiciones legales. Y entonces yo creo que eso sí lo podemos hacer. Como contadores ya ven que somos todólogos y para los que son contadores, feliz día del contador, yo soy contador, pero hay que reconocer que esta materia es de abogados. Ya la repercusión fiscal nos toca a nosotros. El registro contable nos toca a nosotros. Pero el acto constitutivo del fideicomiso, mi sugerencia es que lo vean con un abogado. Y si es un abogado, obviamente mercantil, mejor. Si es un abogado fiscalista, pues denle, pues ahora sí que, pues la oportunidad de ver qué hace, porque técnicamente las reglas del juego no lo establece la institución fiduciaria. Una vez que ya tenemos la oportunidad de asesorar, de revisar el contrato constitutivo del fideicomiso, nosotros tenemos que darle debido cumplimiento y nos tenemos que apegar a los términos del fideicomiso. Hay un fideicomiso que no es de los más comunes, pero existe y desafortunadamente en situaciones que le llamamos fuerza mayor, que obviamente tenemos obviamente situaciones adversas como han sido obviamente sismos, ahorita con lo que estamos viviendo, pues la gente en Puebla de una manera más cercana, gente de Estado de México, Ciudad de México, con este problema del Popocatépetl, pues damas, caballeros, existe donatarias autorizadas que son fideicomisos. Si obviamente hablamos de un fideicomiso llamado Vamos México, que nace obviamente por un desastre natural, pues damas, caballeros, tiene que apegarse a los términos del fideicomiso. El fideicomiso dice que se pueda llegar de recursos de cualquier donante, aunque a veces pensamos que llevar, no sé, agua a donde está el centro de acopio nos hace sentir bien, pues yo digo, pues si hay un fideicomiso, ojalá que mi aportación al fideicomiso llegue a la persona que lo necesite. Entonces, siempre tendremos que cuidar que el fideicomiso tiene que publicarnos información. En materia fiscal son obligaciones, obviamente, de la fiduciaria. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de quién es el que está manejando los recursos. Y por eso, en la ley del impuesto sobre la renta se reconocen fideicomisos como
donataria autorizada, o sea, puede recibir donativos. No es asociación civil, es un fideicomiso, tiene personalidad jurídica y otra que de las donatarias la donataria le puede aportar donativos, obviamente, a este fideicomiso. Dentro de las obligaciones de la fiduciaria, damas caballeros, realizar contabilidad por separado para cada fideicomiso. Cada contrato de fideicomiso lleva una contabilidad. Si comenté hace unos minutos que se puede elevar a escritura pública por la personalidad jurídica y el patrimonio propio del fideicomiso, también dije, vamos obviamente al SAT y técnicamente tenemos un RFC, tenemos una firma electrónica, pues también tienes la obligación de llevar una contabilidad por separado de cada fideicomiso, lo cual no es materia fiscal. Esto está reconocido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Está reconocido principalmente en la Ley de Instituciones de Crédito porque sí tenemos por, digamos, historia que la fiduciaria es un banco. Creo que esta disposición, cuando nosotros tenemos reformas en materia fiscal, y hay una reforma que quiero obviamente compartir con ustedes el día de hoy, porque a casi año y medio yo no he visto que el contribuyente, como se llame, obviamente régimen jurídico que tenga, régimen tributación que tenga, pocos son los que han implementado el famoso compliance del beneficiario controlador. Ofrezco una disculpa porque utilicé un anglicismo. Compliance es un manual de políticas y procedimientos de control interno que me permitan identificar quién es el beneficiario controlador. El año pasado nació esta reforma y yo creo que de lo que más se cuestionó fue la multa, porque si tú no tienes este compliance, este manual, no identificas quién o quiénes pueden ser beneficiarios controladores, la multa mínima es 1,5 millones de pesos al día de hoy. Los abogados luego dijeron, ni se preocupen, es una multa que está fuera de todo contexto, la peleamos y la ganamos. Y yo les digo, abogados, yo estoy totalmente de acuerdo que es una multa onerosa, es ruinosa, hay fundamentos constitucionales, pero es una obligación que el Ejecutivo propuso al Legislativo y el Legislativo lo aprobó. Y yo creo que hay que entenderlo. ¿Quién es el que se lleva los beneficios? Y si eso hay que implementarlo en la contabilidad, porque así está en el Código Fiscal de la Federación, damas caballeros, el fideicomiso no es la excepción. Lo desafortunado es que la misma disposición de código te dice fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario igualitos. Los tres son catalogados beneficiarios controladores. Si la fiduciaria es la que está obligada a llevar la contabilidad, pues damas caballeros, ojalá el comité técnico fideicomitente le digan, oye, y no se te olvide tener tu compliance de beneficiario controlador y el expediente de cada uno de nosotros, fideicomitente, fideicomisario, porque es una regla que está en código, que es parte de la contabilidad electrónica para efectos fiscales y vamos a evitarnos el susto de una multa de 1,5 millones por cada uno de nosotros. Damas, caballeros, sé que estoy mezclando disposiciones legales con disposiciones fiscales porque en 5 horas platicar obviamente todo está en chino.
pero lo más importante sí. Y hago un paréntesis en este punto en especial. Ojalá en las empresas donde ustedes participan, ya sea de manera directa o como externos, que es una manera indirecta, cuiden, obviamente, lo que es el beneficiario controlador. Sabemos que no hubo reforma fiscal 2023. Conocemos que todos los procesos de fiscalización van a ser un poquito más estrictos. Pues no le den pie al SAT de que nos quiera multar por esto. Por eso, recomiendo que aparte de estudiar el código, hay que ver la regla miscelánea, cómo se integra el expediente y ojalá lo puedan implementar en las empresas donde ustedes prestan el servicio o a las empresas que ustedes asesoran, pues para evitar cualquier contingencia fiscal futura. Se cierra el paréntesis porque eso no es para el fideicomiso, es para todo tipo de contribuyente, persona moral, incluyendo las que en materia fiscal se rigen en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Yo de cariño les digo las inmorales, pero no son inmorales, son personas morales con fines no lucrativos y que sabemos que se dice no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. El que no seas obviamente contribuyente de impuesto sobre la renta no te exime de cumplir con tus obligaciones fiscales y una de ellas es llevar contabilidad. Nosotros, damas, caballeros, como obligación de la fiduciaria, pues conservar, mantener y proteger los bienes que integran el patrimonio. Por eso se dice que a veces son fideicomisos patrimoniales, porque obviamente trato de proteger lo que es mío y hasta que yo decida, pues yo puedo transmitir propiedad. Obligación de la fiduciaria es rendir cuentas. Por eso, obviamente, hice mención, obviamente, del comité técnico. Si obviamente tú fideicomitente como fideicomisario sabes lo que hiciste, sabes lo que va a pasar. Pero lo que a lo mejor no conoces, qué es y qué pasó mes a mes con todo el patrimonio fideicomitido. Pues damas, caballeros, obligación de la fiduciaria, pues rendir cuentas de lo que corresponda. Todo se hace a través de un delegado fiduciario y técnicamente una disposición de la ley de instituciones de crédito no se llama secreto bancario. Guardar el secreto fiduciario. Con todo esto, damas, caballeros, prohibiciones para hacer un contrato de fideicomiso. El hecho de que un fideicomiso no se haga con todas las reglas del juego, dependiendo de la ley que les aplique, técnicamente no existirá fiduciaria que lo acepte. El hecho de que tú vayas a un fideicomiso y que técnicamente con eso quieras afianzar, avalar o garantizar algo que no sea en estricto apego a derecho, un fin lícito, damas, caballeros, no van a encontrar fiduciaria que se lo acepte. Reiterando que fiduciaria no nada más son los bancos. Hay otro tipo de instituciones que también fungen como fiduciaria. El hecho, obviamente, de realizar operaciones, tú como fiduciaria, y que tú tengas los beneficios del fideicomiso, eso no se puede. Si de por sí me cobras bien caro el contrato, me cobras bien caro la administración, por cada modificación que yo le haga al contrato me lo cobras. Óyeme, pues ya, pero eso no es un beneficio para la propia institución llamada fiduciaria. Simplemente es el valor que tiene su servicio. Y sí vale la pena, obviamente, comentarlo. No son los mismos costos si ustedes se van a un Citibanamex como fiduciaria, si se van con todo cariño y respeto a un Banco del Bajío. Los costos son un poquito menores, por obvias razones, por ser un banco
no del tamaño como es Citibanamex y todos los problemas que tenga por su famosa venta. Directores y trabajadores, miembros de un comité técnico no pueden tener beneficios, obviamente, de la fiduciaria y técnicamente están para cuidar, obviamente, el patrimonio fideicomitido. La fiduciaria no te puede establecer quién va a ser el contador, quién va a ser el auditor externo. Simplemente te puede recomendar quién puede brindarte ese servicio. Recuerden que es una obligación llevar una contabilidad por cada fideicomiso. Por eso también es muy normal que exista una empresa que administre y lleve obviamente la contabilidad del fideicomiso. Cuando estamos hablando de fideicomisos empresariales, cuando estamos hablando de no empresariales. Pero si hablamos de un patrimonial, pues lo llevan ellos. Si hablamos del de inversión, lo llevan ellos. Pues técnicamente a cuidar lo que no puede hacer una fiduciaria.